Bueno, cuando tengas sistemas de ecuaciones son más de una ecuación que se cumplen simultáneamente, ¿no? Entonces, acá tenés sistemas de ecuaciones con dos variables, ¿sí? Em, que son lineales, o sea, tanto x como y no están elevados ni al cuadrado ni a ninguna otra potencia, ¿sí? Entonces, el sistema siempre va a tener esta forma: a por x más o menos b por y igual a c. Y luego d por x más o menos e por y igual a f. O sea, fíjate que todas los sistemas de ecuaciones tienen la misma forma, ¿no? Entonces, lo único que está haciendo es cambiando, por ejemplo, en vez de sumar, restar, y cambiando los valores que acompañan a las variables, o sea, los componentes, se dice, ¿no? En una, x está acompañada por un 3 y en el otro sistema, x está acompañado por un 1 que está acá y nunca se escribe. Y bueno, y así se van creando distintos sistemas. Estos sistemas se van a resolver siempre de la misma manera. Lo único que tenés que hacer es despejar una variable de una de las dos ecuaciones y luego reemplazarla en la otra ecuación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de acá podríamos despejar x. Para despejar, lo primero que haces es separar en términos, que siempre vas a separar en las sumas y en las restas, y tenés que pasar términos completos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero despejar x, voy a tener que pasar este término al otro lado. Si estaba sumando, va a pasar restando. Así que voy a tener c en vez de más, menos. Y si estaba restando, va a pasar sumando. En vez de menos, más. Eh, todo el término entero, o sea, b por i. Bueno, fíjate que en este caso, como yo pasé todo este término, me quedó a por x, ¿no? O sea, me quedó este término que no lo pasé todavía. Volvés a separar en términos. Cuando no tenés sumas, la separación se hace en los productos. Así que tenés a por x. Vas a pasar el a. Te va a quedar entonces que x es igual a c, lo que antes era más ahora es menos, o menos es más, b por i, y lo que está multiplicando va a pasar dividiendo. Acá se puede ver un poco complejo, pero cuando tenés un ejercicio en particular, lo que estás pasando siempre son números, así que es más intuitivo. Por ejemplo, digamos que tenemos 4x más y igual a 12 y menos 2x menos y igual a 6, ¿sí? Em, Vos podés elegir cuál querés despejar. Yo, por ejemplo, te recomiendo que acá despejes y porque está multiplicado por un 1. Entonces no tenés que pasar a dividir ese 1, ¿sí? Entonces voy a pasar todo este término para el otro lado. Adelante del 4 hay un más que nunca se escribe, así que va a pasar restando, ¿sí? Esto me va a quedar entonces que y es igual a 12 menos 4x. ¿Bien? O sea, lo que hicimos fue despejar una de las dos variables. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar esa variable y reemplazarla en la otra ecuación. Por ejemplo, acá puedo tomar y reemplazarla en esta y. ¿Cómo se hace? Tomo toda la igualdad, o sea, y vale a 12 menos 4x, y donde antes había una y en la otra ecuación, ahora voy a escribir todo esto de acá. O sea que esto me va a quedar menos 2x menos 12 menos 4x igual a 6. ¿Ves que lo que hice fue
tomar la igualdad que había encontrado antes y reemplazarla en la otra ecuación. Y es importante que uses los paréntesis porque, por ejemplo, esta x que estaba restando, este menos va a multiplicar a todo el paréntesis, ¿sí? Vas a tener ejercicios donde cuando reemplaces tengas, por ejemplo, un 2 por i. Entonces va a quedar el 2 multiplicando a todo el paréntesis. Por eso siempre que reemplaces la variable que despejaste, utiliza el paréntesis. Y de ahí distribuís, ¿no? Acá tengo un menos que va para todo el paréntesis, así que se aplica al 12 y se aplica al 4x también. Bueno, me va a quedar menos 2x, menos 12, menos por menos es más, o sea, tengo un menos multiplicando a un menos 4x, me va a quedar más 4x, igual a 6. Entonces, este sistema siempre lo que va a terminar resolviendo es que te quede una sola ecuación con una sola variable. O sea, te va a quedar esta ecuación de acá, que solamente está escrita en términos de x. Así que de ahí es resolver una ecuación como siempre. Dejas de un lado del igual todas las x y del otro lado todos los números. ¿Cómo sería esto? Sería menos 2x más 4x igual a 6. Este menos 12, este término de acá que no tiene x, va a pasar al otro lado. Si estaba restando, va a pasar sumando, ¿no? 6 más 12. Y bueno, y luego sumás las manzanas con las manzanas, las peras con las peras, ¿no? O sea, las x con las x y los números con los números. Si tenés menos 2x y le sumás 4x, vas a tener 2x. Y luego 6 más 12 es 18. Ya para terminar, despejas x. X es igual a 18 dividido 2. O sea, 9. Cuando encontraste el valor de x, volvés a la primera igualdad, que va a relacionar x con y. Y es igual a 12 menos 4x. Pero x vale 9. Y es igual a 12 menos 4 por 9. Ahí. 4 por 9 es 36. 12 menos 36 es menos 26. No. Menos 24. Entonces, los sistemas de ecuaciones siempre se van a resolver de la misma manera. Lo que vas a buscar es relacionar a una variable con la otra. Por ejemplo, en este caso, igualamos y en términos de x, reemplazar eso en la otra ecuación y ahí despejar la variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vos reemplaces te va a quedar todo en términos de una sola variable, en este caso en términos de x. Y de ahí es solamente resolver la ecuación volviendo a pasar los términos, dejando todas las variables de un lado y los números del otro lado. Voy a hacer uno más. Por ejemplo, el g. En el g tenés también un sistema de ecuaciones, menos x menos y igual a menos 3, 4x más y igual a menos 3. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Despejas una variable. Elegí la que sea más fácil. Por ejemplo, acá tengo más y. Entonces puedo despejar esto porque lo único que hago es pasar el 4x a restar y ya la tengo resuelta. ¿Me seguís?
O sea, esto me va a quedar y es igual a menos 3 menos 4x, porque pasé el 4x a restar, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tenía que despejar 4x, me iba a quedar 4x igual a menos 3 menos y después tenía que pasar el 4 a dividir. X es igual a menos 3 menos y sobre 4. Esto está bien, pero va a ser un poco más difícil después de resolver. Entonces, trata de buscar que sea lo más fácil posible, despejando una variable que esté sumando y que esté multiplicada por 1, como en este caso que despejamos y. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya lo tenés despejado, vas a tomar la igualdad y reemplazarla en la otra ecuación. O sea, en vez de escribir y, voy a escribir menos 3 menos 4x. Y que no se te olvide de usar el paréntesis, ¿sí? Así que voy a tener menos x menos, entre paréntesis, menos 3 menos 4x igual a menos 3. Y bueno, ahora de nuevo se vuelve a repetir lo mismo que hicimos antes. Distribuimos el menos en el paréntesis. Acordate que menos por menos es más. Entonces vas a tener menos x, menos por menos más, 3, menos por menos más, 4x, igual a menos 3. Y ahora agrupamos variables de un lado, números del otro. Entonces me va a quedar menos x más 4x es igual a menos 3 menos 3. Menos 1 más 4 es 3, así que 3x es igual a menos 6. Puedo pasar el 3 a dividir. X es igual a menos 6 dividido 3, o sea que x es igual a menos 2. Cuando ya tenés el valor de la variable que despejaste, la podés volver a reemplazar en la otra variable. O sea, como yo ya sé cuánto vale x, puedo averiguar cuánto vale y, porque antes había despejado y en términos de x. Entonces, y va a ser igual a menos 3 menos 4x, pero claro, x vale menos 2, así que lo reemplazo. Acordate de usar el paréntesis siempre que reemplaces, porque hay una situación con los signos que tenés que prestar atención, ¿no? Así como acá hicimos distributiva, acá también vamos a hacer menos por menos más. Me va a quedar que y es igual a menos 3 más 8, o sea, y es igual a 5. Todos los ejercicios se van a resolver de la misma manera. El primer paso es despejar una variable, buscar la que sea más fácil, o sea, la que esté multiplicada por 1, para que sea más fácil despejar y después reemplazar. Despejas una variable, después la reemplazas en la otra ecuación. Agrupas todas las variables de un lado, los números del otro, y con eso vas a despejar el valor de la segunda variable. Y ahí volvés a la primera igualdad para encontrar el valor de la segunda, de la primera variable que habías despejado, ¿sí?